Atención, lo que estás a punto de descubrir no es para todos. De hecho, solo una minoría estará mentalmente preparada para soportar el peso de esta verdad. ¿Estás realmente listo para escuchar algo que puede poner patas arriba tu forma de vivir, pensar y actuar? ¿Estás dispuesto a mirar de frente una idea tan poderosa, tan brutalmente honesta, que te hará cuestionar todo lo que la sociedad te ha enseñado sobre el valor de la compañía humana, sobre la moral, sobre el sentido mismo de tu existencia? Porque esta no es una reflexión cualquiera, esta es una advertencia existencial, un grito silencioso que solo los despiertos serán capaces de oír. En un mundo saturado por el ruido social, donde la validación externa se ha convertido en una droga colectiva, hay una verdad que ha sido silenciada, enterrada, ridiculizada, pero que sigue ahí, latente, esperando ser descubierta por los que se atreven a vivir de forma radicalmente distinta. La soledad no es una condena, es una virtud, y Arthur Schopenhauer lo sabía, lo supo antes que nadie. Mientras el mundo corría detrás del placer, del éxito superficial, del aplauso ajeno, Schopenhauer se hundía en las profundidades de la conciencia humana y encontraba algo que hoy muchos temen admitir, que cuanto más inteligente, más profundo y más consciente es el ser humano, más solitario se vuelve, y no por rechazo, sino por elección. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la soledad sería vista como una forma de libertad y no como un castigo? ¿Qué descubrió Schopenhauer que el mundo aún no ha comprendido? Y cómo este descubrimiento puede cambiar por completo la forma en que enfrentas tus días, tus relaciones, tus decisiones y tu moral. Prepárate, porque lo que viene no es cómodo, es crudo, es transformador. Y si lo aceptas, jamás volverás a ver tu vida de la misma forma. Schopenhauer entendía que vivimos rodeados por una moral fabricada, superficial, vacía, una moral construida por el rebaño, para mantenernos en línea, obedientes, dormidos. Nos han enseñado que estar solo es sinónimo de fracaso, que quien se aleja es un antisocial, un perdido, un inadaptado. Pero, ¿y si la verdadera evolución del ser humano estuviera precisamente en ese alejamiento? ¿Y si la pureza del pensamiento, de la ética y del propósito solo pudiera surgir en el silencio de la soledad, mientras tú pierdes horas intentando agradar a los demás, mientras te consumes en relaciones que te drenan, mientras tu alma grita por autenticidad? Hay una puerta que casi nadie se abre, la del aislamiento consciente, no la soledad impuesta, sino la elegida, y ese es el mayor acto de revolución individual del que nadie habla. Schopenhauer no solo redefinió la moral, él la desnudó, nos mostró que la mayoría vive bajo una moral falsa, diseñada para que nunca pensemos por nosotros mismos, y por eso sus ideas fueron ignoradas por décadas, porque eran demasiado peligrosas. Porque si todos entendieran esto, el sistema colapsaría. La pregunta es, ¿vas a seguir viviendo bajo reglas que no son tuyas, rodeado de personas que no entienden tu esencia, fingiendo una vida que no deseas, solo por miedo a estar solo? ¿O vas a tener el coraje de mirar la soledad como el portal hacia tu despertar? Lo que vas a oír en este video no es popular, no es cómodo, no es fácil, pero es necesario. Si sientes que el mundo ya no tiene sentido, si te cansa la hipocresía social, si cada día te pesa más estar rodeado de barulo inútil, conversaciones vacías y moral fingida, entonces, este video es un punto de no retorno. Advertencia final: este contenido puede provocar un cambio profundo en tu percepción de ti mismo y de tu entorno. No es entretenimiento, es una invitación a romper con el molde, pero cuidado. La mayoría saldrá huyendo, la mayoría lo rechazará, porque la mayoría no está lista. Tú decides si perteneces a esa mayoría, o si te atreves a escucharlo, que muy pocos se atreven a enfrentar. Dale play, abre los ojos, y nunca mires atrás, porque después de esto, no hay vuelta. Vivimos en una época donde estar solo es visto como un fracaso social, pero, ¿y si te dijera que la soledad no es una condena, sino una señal de despertar? Schopenhauer fue claro: cuanto más lúcida es una mente, más difícil se le hace tolerar la banalidad cotidiana, y no es arrogancia, es sensibilidad.
El sabio no soporta el ruido por una razón simple, porque escucha cosas que los demás ni siquiera perciben. ¿Alguna vez sentiste que una conversación te agotaba más que una jornada entera de trabajo? Es porque cuando empiezas a profundizar en ti mismo, tu alma rechaza lo superficial, y ahí, en ese alejamiento del bullicio, comienza el verdadero viaje hacia la autenticidad. La sociedad celebra la conexión constante, pero nadie habla del arte de estar solo sin sentirse vacío. La mayoría necesita ruido para no escuchar su propio vacío interior. Pero el sabio, en cambio, encuentra en la soledad el eco de su verdad más pura. Schopenhauer no veía la soledad como aislamiento, sino como una elección consciente de quien decidió no vivir anestesiado, porque cuando uno se aparta del rebaño, descubre algo brutal, que el silencio es más revelador que 1000 palabras. En la soledad no hay aplausos, no hay aprobación, no hay escenario, solo estás tú, contigo, y esa es una de las experiencias más difíciles y más poderosas que un ser humano puede atravesar. El sabio no huye de la sociedad porque odia a los demás, se aparta porque descubrió que la mayoría de las personas no viven, solo repiten, reaccionan, consumen, obedecen. Y estar rodeado de eso, día tras día, destruye el alma. ¿Y qué ocurre cuando te atreves a estar solo? ¿De verdad? Descubres que el valor no está en lo que tienes, en quien te acompaña, ni en lo que aparentas. Está en lo que eres cuando nadie te ve. En la soledad nace la claridad, nace la honestidad, nace la fuerza interior que no depende de validación externa. Es allí donde se siembra el carácter, donde se forjan los principios, donde la moral deja de ser una repetición de reglas impuestas y se convierte en convicción. Y si te dijera que toda moral que nace del exterior es una trampa, eso es precisamente lo que Schopenhauer denuncia en su crítica más radical. Y ahí es donde entramos al segundo tema, la gran mentira moral del rebaño. Y si todo lo que crees que es bueno o malo, no es más que una programación, Schopenhauer disparó una verdad incómoda: la moral tradicional no nace de la verdad, nace del miedo a la diferencia. Desde pequeños, nos enseñan a obedecer, a seguir normas, a portarnos bien, pero nadie nos dice de dónde vienen esas normas, quién las escribió, con qué intención. Lo que Schopenhauer propone es una bomba filosófica, que la moral no es ética, es control disfrazado de virtud. La mayoría de las personas vive dentro de un guión que no escribió, cumplen con lo que deben hacer, no con lo que realmente sienten, y cuando alguien se atreve a salirse de ese molde, lo tildan de egoísta, de loco, de inmoral. Pero, ¿quién decide qué es moral? ¿La religión? ¿La cultura? ¿La mayoría? Para Schopenhauer, todo eso forma parte de un mismo aparato, un sistema creado para domesticar al individuo, para hacer que el ser humano se pierda en la multitud y nunca se encuentre a sí mismo. Y aquí viene la parte más perturbadora: cuanto más sigues la moral colectiva, más te alejas de tu esencia, porque vivir para agradar a los demás es, en el fondo, dejar de existir. Solo en la soledad, cuando nadie te mira, cuando no hay público, puedes empezar a descubrir quién eres en realidad. Y cuando descubres eso, todo cambia, porque te das cuenta de que muchas cosas que hacías por bondad eran, en realidad, actos de miedo, miedo al rechazo, miedo a no encajar, miedo a ser tú. Pero hay un precio por pensar por ti mismo, el rechazo del rebaño. Y es ahí donde muchos retroceden, porque duele, porque asusta, pero también es ahí donde nacen los fuertes, los libres, los verdaderamente humanos. El acto más revolucionario de este siglo no es gritar en una plaza, es sentarte en silencio, mirarte al espejo, y decir: ya no voy a vivir bajo reglas que no elegí. Y entonces surge la pregunta inevitable: si no vivo para el sistema, ni para la imagen, ¿para qué vivo? Schopenhauer responde con una propuesta audaz: vivir hacia adentro. Y es ahí donde entramos en el tercer tema. Hoy, todo gira en torno a la imagen, likes, seguidores, validación. Pero, ¿y si el verdadero éxito no se puede mostrar? ¿Y si la mayor virtud es invisible? En un mundo obsesionado con el afuera, vivir hacia adentro se ha vuelto un acto de rebeldía. Mientras todos corren para destacar,
competir, mostrar los sabios se retiran, no porque sean indiferentes, sino porque descubrieron algo que los demás aún no ven, que vivir para impresionar es morir por dentro. Schopenhauer lo entendió antes que nadie. La verdadera paz no está en el reconocimiento externo, sino en la coherencia interna, no en ser aplaudido, sino en ser fiel a lo que uno realmente es. Y eso solo se logra cuando uno se aleja del ruido, cuando se renuncia al teatro social, a los disfraces morales, a la necesidad constante de demostrar algo. La soledad elegida no es un castigo, es un portal hacia una vida guiada por principios propios, no por las expectativas de los demás, porque lo que realmente duele no es estar solo, lo que duele es vivir rodeado de gente y seguir sintiéndote vacío, lo que duele es actuar todo el día y olvidar quién eras cuando el telón se cierra. Vivir hacia adentro no es desconectarse del mundo, es conectarse con lo único que puede darte sentido real, tu conciencia, tu alma, tu verdad, y cuando eso ocurre, algo cambia, ya no te comparas, ya no persigues validación, ya no necesitas convencer a nadie de nada, simplemente eres, y eso, en esta época, es un superpoder. Pero este camino no es para todos. La mayoría elegirá lo fácil, complacer, imitar, distraerse. Solo unos pocos se atreverán a hacer silencio y a escucharse. Y la pregunta que queda es, ¿en qué grupo estás tú? La mayoría vive huyendo del vacío, pero nunca se pregunta, ¿vacío de qué? En un mundo que te bombardea con ruido, exigencias y máscaras, detenerte y mirar hacia adentro se ha vuelto un acto revolucionario. La soledad no te debilita, te revela, te limpia, te libera. Y si el problema no es que estés solo, sino que aún no sabes estar contigo, y si todos esos momentos de incomodidad fueran, en realidad, puertas hacia una versión más fuerte, más íntegra y más despierta, de ti, lo que Schopenhauer nos deja no es una teoría, es un espejo, uno que muchos no están listos para mirar, porque muestra algo que no se puede ocultar con filtros, tu esencia. Ahora te pregunto, ¿te atreves a mirar hacia adentro, o vas a seguir buscando fuera lo que solo se construye en el silencio?